Gutiérrez Rossetti, emoción y sentimientos. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Qué libro, ¿eh? Ah, mira vos, con el prólogo de Jorge Fernández Díaz, impecable. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo le va, Doc? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. No, por favor. Y ahí en el libro vos decís que el hombre está constituido de 6 emociones y de sentimientos que emergen de ella. Sí, exactamente. El tema es así, porque hay como una idea de que la razón es más importante que los sentimientos y que las emociones. Y medio que trabajé sobre eso. Y si me ayudan un poquito, quería decir lo siguiente. A ver. Mira, vamos a poner un muñequito ahí. A ver que la cámara nos siga. Acá Sí. tenemos el... Vamos a suponer que esto es 4 millones de años atrás, Adrián, Sí. cuando empezábamos a ser seres humanos. Y acá vamos a suponer que es el día de hoy. Sí. Es decir, vamos a hacer de algún modo una escala de tiempo. Bien. Imaginemos que esto son 4 millones de años. Sí. ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, fíjate vos qué interesante. Desde 4 millones de años atrás hasta casi el último milímetro, todo lo que tuvimos son emociones y sentimientos. Hace 4 millones de años, hace apenas 50.000 años, nada, un instante en la evolución de nuestra especie, apareció la razón y el pensamiento. ¿Qué quiero decir? Que la razón y el pensamiento es un recién llegado a nuestra historia evolutiva y que la base de nuestras emociones y sentimientos son claramente más importantes que la razón. Buscando un equilibrio entre razón y emoción, lo que quiero rescatar en este trabajo es la importancia de que detectemos nuestras emociones y nuestros Y sentimientos. si uno toma una decisión y no tiene en cuenta el sentimiento y la emoción, ¿qué ocurre? Adrián, no hay... Solamente la razonás, decís. Claro. Solamente la pensás. Solamente la pienso y no tomo en cuenta, no tengo en cuenta mi emoción. Lo que te y genera. y lo que siento. Casi no existe decisión que no tenga que ver con nuestra emoción y sentimiento. Si metafóricamente, Adrián, me decís dónde está la emoción, y digamos metafóricamente porque está en todo el cuerpo, digamos que está en el corazón, y la razón, digamos metafóricamente que está en el cerebro, la realidad de nuestras decisiones es que el corazón decide y la razón, el cerebro, justifica. Nuestras razones explican socialmente para ser entendibles. ¿En todos los órdenes de la vida, Doc? Hace memoria sobre algo lindo que te acuerdes, lindo o feo, y no lo digas, Ajá. lindo o feo en la vida, y que cualquiera de los que nos estén viendo, que recuerden cualquier experiencia de su vida, y se van a dar cuenta que tiene un componente emocional, si no, no la recordarían. La emoción es tan importante que es el mejor cemento para la memoria. ¿Y es bueno tener tantos recuerdos emocionales? Seguramente sí, porque estamos constituidos por emociones y las emociones nos hacen bien. El tema es manejarlos adecuadamente, el tema es reconocerlos. Y no es lo mismo, Abigail, una emoción que un sentimiento. Usted dice, y ahí lo interrumpo, la emoción es aguda, intensa y dura poco tiempo. Y el sentimiento no es tan intenso y dura mucho tiempo. ¿Es así? Exactamente. El enamoramiento. El enamoramiento es la primera fase del amor y eso puede durar mucho tiempo, a veces toda la vida. Un sentimiento que es el amor, ¿El ¿qué más? enamoramiento? El ¿Toda enamoramiento... la vida? No, el enamoramiento no, el amor puede durar toda la Ah. vida. El enamoramiento es la primera etapa del amor. Por eso en el libro, bien lo que decís... Ah, yo lo puedo leer, entonces, Doc, Doc, me y lo un quedo. sentimiento que es el amor, el odio. El amor, el odio, la fe, la vergüenza, la culpa, el orgullo, todas esas son las emociones, es lo que traemos. La emoción es una vivencia con rostro, con cara. ¿Qué es con rostro? Es miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Estas 6 emociones tienen rostro y son reconocidas por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es transcultural. Una persona ciega de nacimiento nunca vio un rostro de alegría ni de tristeza, pero cuando siente alegría o tristeza va a poner ese rostro. Ahora, Doc, cara de envidia, cara de celos, no existe. Es lo No. que Eso mirá, pasa por me adentro. leíste- Eso pasa por adentro. Me leíste, la envidia, dice el libro, es la religión de los mediocres, los reconforta, responde a las inquietudes que los roen por dentro y en último término les pudre el alma y permite justificar su mezquindad y su codicia hasta creer que son virtudes. Abigail, si todos los que nos están viendo ahora, uno les dice de golpe, ¿es bueno compararse con los demás? La mayoría de la gente va a decir, no, no es bueno compararse. En realidad,
vivimos comparándonos desde que somos chicos, porque compararse es bueno para saber cómo uno está y después mejorar. Siempre en el colegio todo es una cuestión de comparación. Ahora, si en esa comparación vos, en lugar de tratar de mejorar y obtener la mejor versión de vos mismo, tenés envidia, esa es una alteración de la comparación. Y la envidia, como decía Simone Bordelaise, que es una lingüista enorme, decía lo siguiente: la envidia es la mensajera nocturna de la admiración. Se envidia lo que no se tiene. Usted en el libro dice, la mayoría de nosotros cree que pensamos, pero no. En realidad no pensamos, sentimos. Sentimos. Nada. Sí. ¿Viste las emociones que recién dijimos? Sí. Se llaman emociones básicas. Cuando pasan por el tamiz de la corteza cerebral, se convierten en sentimientos. O sea, emoción es una cosa y sentimiento es otra. ¿Y quién es Abigail? ¿Quién es Adrián? ¿Quién es Daniel? ¿Es lo que razonamos? ¿Es energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado? ¿Saber la tabla del multiplicar del 4? No. Somos nuestra mezcla de emociones y sentimientos. ¿Qué es eso lo que nos constituye? Vos, Abigail, sos, en realidad, lo que sos emocional y sentimentalmente. Y en tanto eso, la mezcla es tan infinita como personas hay en el mundo. Del mismo modo que 3 colores básicos dan todos los colores de la naturaleza, y que 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, da la 9ª sinfonía de Beethoven. Bueno, la mezcla de emociones y sentimientos nos determinan. Ahora, pará, perdón. Quedaste helada. No, claro, Quedaste helada. Me quedé helada porque además uno piensa, muchas veces, viste, conoces o te preguntan, a ver, definime cómo sos. Y uno lo que dice es, bueno, mirá, yo soy frontal, no sé, no miento, me gusta que me digan las cosas claras, soy honesta, soy muy trabajadora, ponele distintas, o sea que eso como yo me describiría, ponele, sí, no sería la realidad. No del todo, pero fíjate cómo empezó la pregunta. ¿Qué te dijo? Te quedaste helada. Sí. Y te quedaste helada es una expresión emocional. Casi todo lo que vos busques tiene que ver con emociones y sentimientos. Por eso tiene que ver con el mal manejo de emociones y sentimientos, las frustraciones, el estrés y las alteraciones de las percepciones de la realidad. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo. No estoy denostando la razón, muy por el contrario. Sí. Pero viste que en estos días hasta se habló que hay teletransportación, que ya están teletransportando partículas subatómicas a distancia, que lo que veíamos en la magia, eso es energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. Einstein. Pero es poco probable que te emociones con una fórmula matemática, pero te vas a emocionar con un artista, con un profeta, con una canción, y eso es porque tenemos 4 millones de años de evolución de seres emocionales, mientras que la razón, el pensamiento llegó ayer. Ahora, Doc, lo que decimos y lo que sentimos nos puede generar a nosotros alegría y tristeza, ¿y también repercute en terceros? Sí, porque todas nuestras emociones son contagiosas. A ver. Cuando yo te comentaba que el rostro manifiesta una emoción, es para que los demás te entiendan sin necesidad de hablar. Porque hace 4 millones de años no hablábamos. Hablamos hace muy poquito, pero ya nos comunicábamos emocionalmente. Y esto no solamente es transcultural, es transespecie. Vos viste que un perro tiene vida, lo ves y tiene emociones. Sí, por supuesto. Vos le ves el rostro y el perro te entiende y vos lo entendés. Y hay sentimiento. Y hay sentimiento. Bueno, a mí me pasa, mira, volviendo al tema de las mascotas, a mí me pasa con mi perra, con Chocha, que le faltaría hablar nada más, porque es una criatura. Vos a Chocha la retás, entiende, te pone la cara, te baja las orejas, te pone los ojos tristes. Le decís hola, ¿cómo te va? Y viene toda contenta, que si yo te festeja. Vínculo de emociones y sentimientos todo el tiempo. 100%. No solamente por el rostro, sino por el cuerpo. La actitud corporal manifiesta eso, emoción y sentimientos. Y cada parte del cerebro... Ahora, qué atento hay que estar. O dejarse llevar, a veces. Lo que sí, la atención yo diría que es importante para reparar en nuestras emociones y sentimientos y reparar en las emociones y sentimientos de los demás para entendernos mejor. ¿A través de qué? De la empatía. ¿Qué es la empatía? Entender al otro. Sí, ponerse en los zapatos de... Ponerse en los zapatos... La culpa es un sentimiento. Y vos decís, ¿es malo tener culpa? Hasta cierto límite no.
Porque la culpa es reconocer que algo hicimos mal, hacernos responsables de esa condición socialmente, y la culpa bien manejada es reparadora para lo que uno hizo mal. Ahora, si vos sentís demasiada culpa continuamente, vas a tener un problema de autoestima. Y si no tenés culpa, sos un psicópata. Exacto. Porque sos una persona que no siente... Ahora, usted dice en el libro, para conseguir... Tuteame, Adrián. Bueno, Doc, para conseguir el bienestar en general, ¿hay que hacer un equilibrio entre razón y sentimiento? Sí. Debes equilibrar ambas cosas. Lo que intento acá es rescatar la emoción y la razón, porque verdaderamente es importante en casi todo. El entendimiento humano pasa por eso. Y la emoción es una cuestión, y el sentimiento es una cuestión corporal. Por eso te pasa con Chocha esto, sí, porque Chocha se manifiesta corporalmente. Fíjate que esa comunicación no es racional. Nunca te explicó nada Chocha, ni vos le explicaste nada. No. Las comunicaciones son no verbales, emocionales. Bueno, ahora, más o menos, Doc, si vivís conmigo en mi casa, seguramente me dirías que necesito atención. Atención. Ahora, ¿puede uno estar triste por adentro? No, porque es así, uno la tristeza la siente, y poner la mejor cara. Sí, claro, vos podés de algún modo sociabilizarte de algún modo con una conducta social, pero la tristeza en sí misma no es una... Si bien se describe como emoción negativa, está ahí porque la necesitamos para procesar pérdidas. No está mal que tengamos tristeza cuando corresponde. No está mal. Debemos tener tristeza cuando corresponde, como tener alegría cuando corresponde. El burnout, ¿viste ese síndrome de agotamiento, del síndrome del quemado? Justamente una de las cosas que le pasa es que no siente tristeza cuando debe sentirla y no siente alegría cuando debe sentirlo. Para ser como deberíamos ser correctamente, tenemos que tener un licuado de emociones y sentimientos. Entonces, ¿es imposible impedir las emociones? No, claro, la emoción es vida. Claro, porque además... No la puedes impedir por nada del mundo. Porque además, en cuanto vos impedís la emoción, aflora de cualquier manera, por algún lado tiene que salir. Hasta por la salud. Lo que queda adentro se pudre. El tema es cómo lo manifestás. Y ahí tenés que aplicar algo que es extraordinario, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Fíjate vos que la inteligencia emocional es justamente agregarle el trámite de la emocionalidad a conductas inteligentes. Si habría que darle un consejo, por ejemplo, ¿no? Porque me imagino, no quiero agarrar el Twitter porque debo tener un montón de mensajes, que de hecho le mando un beso a María Eulacia que nos está mirando. Pero si uno tuviera que darle un consejo, por ejemplo, a un hombre o a una mujer que ha tenido una vida muy dura, con una infancia por ahí infeliz, que ha crecido con ese tipo de obstáculos en toda su vida y que no ha sabido salir de eso, ¿cómo se le dice a esa persona hay que revertirlo de alguna manera o tal camino sería el mejor? Steve Jobs, en una conferencia extraordinaria, estaba en Harvard con ese sombrero de Harvard, esa capa de Harvard, qué sé yo, un día dijo algo que es extraordinario. Dijo: sigan su corazón y su intuición, pues ellos de algún modo siempre tienen la razón, saben el camino correcto. El dolor existe, Abigail, es inevitable, tanto en personas que no tienen un montón de cosas y tuvieron vidas duras, como decís vos, como en personas que han tenido de todo y no son felices. El tema es que cada uno tiene que encontrar el camino. Ese es el desafío. No lo vas a encontrar sin conocer las emociones y sentimientos y manejarlos y gestionarlos adecuadamente. Doc, me gustaría que haga un análisis de cómo se vive hoy, porque usted habló del estrés en varios de sus estudios, de sus libros, y usted remarca, el pasado... Vos remarcás. El pasado ya pasó. Sí. El futuro es incierto. Hay que vivir el presente. Sin ninguna para poder duda. vivir mejor, ¿no? De hecho, es lo que tenemos. Nosotros en Medicina del Estrés trabajamos fuertemente en la vivencia del tiempo presente. Si tu pensamiento, emoción y sentimiento está anclada en el pasado, siempre tenés que recordarlo de atrás, tu historia vital. Pero Bueno, si porque está, eso sos. Eso sos, claro. Esa es tu raíz. Pero si vos vivís anclado en el pasado, vas a tener una tendencia a la melancolía y a la tristeza. Y si vivís anclado en un futuro que no llegó, vas a tener tensión, ansiedad y estrés. Bueno, eso ocurre mucho, por ejemplo, en las personas... Por eso hay que vivir el presente. Por eso hay que vivir el presente. Pero es muy difícil a veces, Doc.
Es muy difícil, vivir por el ejemplo, presente. claro, porque por ejemplo, me ha pasado, tengo muchos amigos que en esta vorágine del que por ahí necesitan crecer, entonces se ponen, viste, crezco profesionalmente o crezco en familia, se separan. Y es muy difícil soltar el pasado. Bueno, yo lo tengo acá tatuado, de hecho, que soltar es crecer. Siempre remarco esta frase. ¿Tú que estás de acuerdo con eso? 100%. Yo 100% de acuerdo, pero choque los 5. Exactamente. Pero de todas maneras, hay gente que le cuesta muchísimo. Sí, yo no digo que sea fácil, lo que estoy convencido como médico, porque lo Sí, veo, claro. y es que se puede. Y el paciente que tengo más cerca soy yo. Claro. Y te digo que, como todo el mundo, he pasado cosas difíciles, algunas particularmente difíciles. Mi mamá ha pasado cosas muy difíciles. Se le murió un hijo, un hermano mío. Y terrible. Y si yo hoy te tengo que decir, mi mamá fue una mujer feliz, porque manejó muy bien las cuestiones que tienen con la emocionalidad. Tremendo. ¿De su mamá aprendió mucho? ¿De tu mamá aprendiste mucho? Muchísimo. Uno de los libros, el anterior, Ellas, al que ustedes también me Sí, invitaron, sí. estaba dedicado a ella. Frente a lo que decíamos recién, Doc, usted lo menciona en el libro, Churchill decía, me pasé la mitad de mi vida pensando en cosas que jamás pasaron. Eso es la ansiedad por el futuro. Churchill dice, me pasé de la mitad de la vida preocupándome por cosas que nunca sucedieron. Y John Lennon, ¿qué decía? La vida es lo que nos pasa mientras estamos haciendo otras cosas. Hay que vivir el presente, y eso es fuerte. ¿Las premoniciones existen? ¿La intuición? Sí. Sí, claramente. No sé el tiempo que tengo para explicártelo, pero No, sí estamos existe. tranquilos. ¿Estamos con tiempo? Sí. Te cuento una historia que está ahí en el libro. A ver. Una persona va con un grupo de amigos buscando tomar algo en un lugar, y de golpe buscan, no encuentran, y encuentran un lugar, un bar, una confitería, un restaurante que tiene grandes ventanales y de color rojo. Entran y se arma una discusión entre ellos con el mozo. No pasaron el mejor de los momentos. Se terminó, se olvidaron. Abro un paréntesis. ¿Qué es una emoción? ¿La emoción es algo cerebral? Sí. La emoción es algo que nace en el cerebro, pero se siente en el cuerpo. Es igual que la cuerda de una guitarra. Vibra la cuerda, pero se siente en el cuerpo de la guitarra. Guarda esto en la memoria para dentro de un instante. Esta persona se va, termina la historia y se olvidó. 5 años después va con un grupo de amigos. Va cruzando una plaza un viernes a la tarde, salieron del trabajo y dicen, nos vamos a tomar algo, una picadita, una cervecita, un cafecito, vamos. Cruzan la plaza y de golpe levanta la cabeza, el de al lado también levanta la cabeza, tienen que decidir a cuál de los dos bares que están enfrente había. Los miran de golpe, nunca habían ido a ese bar, y el amigo le dice, che, ¿a qué bar vamos? Él levantó la mirada y, sin saber por qué, y ahí vamos a la intuición, aquel. Y van a aquel y viven un momento bárbaro entre amigos, una picada, una cerveza, un cafecito, la pasan 10 puntos. La pregunta es, ¿por qué levantó la cabeza y decidió por ese y no por aquel? ¿Por qué? Porque aquel es de color rojo y con grandes ventanas. 5 años atrás vivió un mal momento. Una guitarra cerebral, que es la vibración de la cuerda, y cuando suena la guitarra, se guardó en la memoria inconscientemente. Eso se llama teoría del marcador somático de Damasio. Vos lo guardaste ahí. El día, 5 años después, que sin saber y inconscientemente mirás algo, un restaurante rojo, que alguna vez en el cuerpo te hizo vibrar mal, lo que los chicos dicen, tengo una mala vibra, Sí. se me guardó en la memoria del inconsciente, e inconscientemente decidiste y fuiste al otro restaurante. Eso se llama intuición. Es el conjunto de las memorias emocionales que se grabaron en el cuerpo y que ante una circunstancia nueva te da una corazonada que decís, voy a hacer esto en lugar de esto. ¿Por qué? Porque esto no me gusta. Porque inconscientemente, cuando viviste circunstancias parecidas, no la pasó bien tu cuerpo y eso se grabó. Y usted habla también en el libro, Doc, del sistema cardiovascular y hace un vínculo con emociones y sentimientos que también son afectadas nuestras emociones cardiovasculares. Sí, no hay ninguna duda. La emoción se manifiesta en todo el cuerpo, pero claramente en el corazón. Y de hecho, muchas emociones le hacen daño al corazón. De ahí tenemos para hablar, un capítulo es el corazón blanco de las emociones. Y esto es claro. Entre otras cosas, tu corazón es más blanco de las emociones de orden negativo que el de Adrián y que del mío. Hay unas enfermedades características de la mujer, como la enfermedad de Takotsubo, la disquinesia apical idiopática, nombres raros, miocardiopatía por estrés, en el cual se manifiesta que
aparecen enfermedades parecidas a los infartos agudos de miocardio, pero que en realidad tienen arterias coronarias sanas, y esa enfermedad se da en el 95% de las veces en mujeres que han tenido en las últimas semanas o meses un dolor emocional importante, un desaire amoroso, una separación matrimonial. ¿Existe el corazón partido? Sí, Sí, claro, el tema del corazón partido Por es amor. real. Sí, sí, por amor. Es el broken heart o enfermedad de Takotsubo, y casi siempre se da en mujeres y no en hombres. Las características biológicas del corazón femenino, como otras cosas, son diferentes a las del hombre. Así que si la pregunta es, ¿las emociones repercuten en el corazón? Sí, tanto en hombre y en mujer. Tanto es así que hay enfermedades casi emocionales en la mujer. Estamos escuchando, a ver si usted lo ha pedido y acá cumplimos, Doc. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? A ver. Lo que estamos escuchando es el bolero de Ravel. ¿Te acordás esto? A Fíjate ver, vos. un minuto. Mira esto. Y escucha esto. Es que siempre lo mismo repetitivo. Tun, 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 tun. Es hermoso. Sí, Sí, divino. muy lindo. Es hipnótico. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Ravel, al componer esto, tuvo un cuadro demencial, una demencia parecida al Alzheimer, pero que se llama demencia de Pic o demencia frontotemporal. Se lesiona el lóbulo anterior frontal, el temporal, pero permanece el occipital funcionando bien. Se produce una enfermedad que tiene componente emocional de características obsesivas, compulsivas, repetitivas. Entonces el artista, en este caso, compone, por su demencia de Pic o frontotemporal, algo musicalmente que es repetitivo. Claro. Fíjate, es como un mandala tibetano, Sí. y si vos escuchás, ¿por qué es hipnótico? Porque siempre lo mismo, cada vez más Lo lindo. escuchamos más fuerte, a ver. Cuando termine ahora, va a venir un nuevo instrumento y un nuevo repetitivamente. El que lo quiera escuchar en casa, que lo googlee, el bolero de Ravel, y se va a dar cuenta que es un mandala. Es como un... La base siempre es la misma. La base Sí. que la emocionalidad, la base de esto es siempre Sí, la sí, misma. siempre la misma. Y si vos te quedás así, te hipnotiza. Como te puede hipnotizar un mandala tibetano, Claro. o un rezo, que más allá de la existencia de Dios, es Ave María Purísima Santa. El rezo de las cuentas del rosario Sí. es un fenómeno repetitivo Doc, de ¿y características. cuándo la emoción se convierte en sentimiento? Cuando pasa por el tamiz de la función cerebral. Cuando las emociones, la mezcla de emociones, pasan por la conciencia, se convierten en sentimientos. Y te comento algo, Adrián. Si yo te decía al comienzo, y no les voy a tomar mucho más tiempo, al comienzo, ella es, vos sos, cada uno de los que nos ven, y nosotros mezclas de emociones y sentimientos. Y todos tenemos emociones y sentimientos positivos y negativos. Y eso no está mal. Y todos tenemos colores distintos, metafóricamente hablando. Ahora, si una persona tiene nada más que emociones negativas, de las peores, y sentimientos negativos de los peores, va a ser una ausencia de color, y el licuado va a ser negro. En ese licuado negro tenés un Hitler. Pero si los colores son brillantes y de todo tipo, representando emociones y sentimientos positivos, la sumatoria, la mezcla de colores, ¿qué color da? El blanco. La Madre Teresa de Calcuta. En el medio de esas dos mezclas, Hitler y la Madre Teresa de Calcuta, estamos todos nosotros. Lo que sostengo es buscar qué emociones y sentimientos tenemos y desarrollarlos. Y entender el de los demás para comunicarnos empáticamente, por empatía. Doc, en algún momento escuchaba, y de hecho por ahí en Facebook, que hay muchas cosas como de ayuda y demás, que decía, si una persona no habla, no cuenta lo que le pasa, ya sea bueno o malo, ¿no? Pero sobre todo lo malo, que es lo que más daña, con el correr de los años, eso se transforma en una dureza, en una callosidad de Mirá vos. sentimiento, y que después te convierte en un ser, te podría decir hasta oscuro, malo, Gris, un ser gris. tal cual, triste. Todo, Hay que sacar. Te decía hace un rato, de la atracción y de la emoción. Claro. Cuando vos a algo le pones
amor, pasión, envidia, culpa, siento culpa, cuando encontrás la palabra lo haces tuyo. ¿Y pero cómo sabes cuando el celo es bueno o es malo, por ejemplo? Bueno, como todo es una cuestión de medida. ¿El azúcar en sangre es buena o es mala? Necesario para vivir. Los celos se celan. Por demás empieza a ser patológico. Todo es como cuando decíamos la culpa. Tener un exceso de culpa es malo y lesionará tu autoestima. Y por debajo de lo normal vas a ser una persona psicopática, un psicópata que no le interesa el daño que le ejerce a otro. Así que es una cuestión de medida. Ahora, si una emoción... Usted Por eso tiene rostro. Por eso es tan lindo decir te quiero, te extraño, Sí. te necesito, qué lindo que está. Yo hoy tengo 60 años. Si yo supiese lo que hoy sé sobre emociones y sentimientos y pudiese volver... La educación sería distinta, a lo mejor tendría más comunicación emocional. Claro. O sea, hoy le recomiendo a la gente, tenés un chiquito de 2 años, jugá a poner caras. ¿Qué cara pone papá, mamá? ¿De tristeza, de alegría? En una foto esta es la foto del abuelo, en un cumpleaños. ¿Qué cara tiene? Y después a los 6, 7, hasta los 11 años, empezar con los sentimientos. ¿Sentirá orgullo por vos? ¿Sentirá qué por vos? Empezar a jugar a emociones y sentimientos, porque lo vas aprendiendo. Lamentablemente, cuando de algún modo, lo decía Bonavena, ¿no? La experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste calvo. Pero la verdad es que la experiencia es una cosecha tardía. Por eso es bueno leer y estudiar, porque tenés la oportunidad de aprender de gente que la pasó antes que vos. Usted dio un ejemplo que me quedó grabado la última vez que estuvimos todos juntos con Abigail. Sí. Cuando un paciente se sienta en tu consultorio, obviamente lo diagnosticás, pero le haces una pregunta. ¿Sos feliz? ¿Estás bien? Contanos eso, Doc. Sí, es una pregunta que, sobre todo en medicina del estrés y en el hospital, lo hacemos. La felicidad, yo sé que si hablamos de felicidad la gente va a decir la felicidad, bueno, esa pregunta, un lugar común, no existe, Sí. la felicidad son momentos. Los momentos se llaman alegría. Los momentos se llaman alegría. En medicina, en psicobiología, la felicidad se llama bienestar subjetivo percibido. Es decir, de hecho existen países más felices que otros. Y eso se mide. Desde la Segunda Guerra Mundial para acá, se miden en escalas de bienestar subjetivo percibido. Que en nuestra Constitución Nacional se diga el bienestar común, ya tenía que ver con que en ese momento se pensaba en el bienestar común. Y ese bienestar común tiene que ver con la felicidad. La felicidad es una sensación de fondo que en términos generales existe. Yo te decía en un momento que mi mamá fue feliz, con todo el dolor que tuvo y las condiciones que vivió, pero mi mamá me enseñó que se vivió felizmente. Que a pesar del dolor... A pesar del dolor, vivía las cosas que tenía. Pero ¿cómo hizo? ¿Transformó el dolor? ¿Se sentó en el sillón del dolor y dejó que transcurra, Miró que para lo adelante, atraviese? miró para adelante, construyó, vio lo que sí tenía. Vos podés vivir de lo que perdiste o podés vivir de lo que tenés y lo que podés generar. ¿Qué es construir algo? Es convertir un no en un sí, a través de un esfuerzo personal. Lo que el hombre sueña también es metafórico. En algún momento con el corazón, después lo piensa con el cerebro y termine construyéndolo con las manos. Ahí es cuando vos te sentís bien con vos mismo, porque lograste convertir un no en un sí. La felicidad no te la va a dar una herencia. La felicidad, el bienestar lo tenés cuando te ganas lo que tenés, en todos los aspectos. Tal cual, Doc, tal cual. impresionante, ¿eh? Gracias por Fuerte el haber venido. aplauso para Daniel López Rossetti. Aprendimos un montón, invitación. ¿eh? Gracias por Te la digo, invitación. está Gracias, Doc. estallándome el teléfono de la cantidad de gente que nos estaba viendo y que dice hay que grabarlo. Recién Adriana Molinari me decía hay que grabar al doctor por todo lo que está diciendo. La Pero verdad ¿sabés? es un placer No, escucharte. el gusto es mío, pero ¿sabes por qué? Porque en esta conversación hubo pasión. Sí. Somos tres apasionados. Tres Hubo apasionados. pasión, en la conversación hubo pasión y eso se siente y eso pasa a la cámara. Somos tres Muchas apasionados. gracias, ¿eh?
Yo te voy a dar un beso, mira. Y un beso a Pero- Chocha. Ay, Muy bien. Un beso a Muchas Chocha. gracias, Un beso a muchas Chocha. gracias. Me la puedes traer un sábado, ¿no? Eso que no conociste a Ogi, porque es cierto lo que me dice el turco, porque si lo conocieras a mi vieja sería un amor. Bueno, ¿qué Un decimos? sábado la vas a traer a la perrita, ¿o no? Por supuesto, dale, obvio. Gracias, obvio. Doc. Gracias. Gracias, un placer.